Buenas tardes y un nuevo feliz sábado para todos. Vamos a estudiar la lección 6 de la misión de Dios, que es nuestra misión, mi misión. Y el título es Motivación y preparación para la misión. Y vamos a hacer, en primer lugar, una síntesis de lo que Dios nos reveló sobre estos temas, para luego desarrollar más profundamente algunos aspectos. ¿Por qué? Porque el ángel de la Odisea no conoce cuál es su verdadera misión. Y tampoco cuál es la preparación que tiene que tener para poder cumplir cada etapa de su misión. Y este es un tema que fue claramente revelado por Dios, y por eso vamos a verlo inicialmente para tratar de hacerlo en forma sintética para que veamos cuál es la verdadera preparación para la misión y cuál es la verdadera motivación. Y empezamos por nuestra identidad, porque ese es un tema muy importante, porque la forma de impedir que el pueblo adventista cumpla su misión es robándole su identidad, haciéndole creer que tiene otra identidad. Y los adventistas somos un pueblo profético, cuya identidad y misión fueron anunciadas en las palabras de la profecía. Somos el remanente de la iglesia de la Reforma, la única iglesia que continuaba el camino a la Reforma. El pueblo que comió el librito abierto profetizó por primera vez acerca de la inminente segunda venida de Jesús, y en 1844 el librito le amarró el vientre. O sea, somos el pueblo que cumplió la palabra de la profecía. Somos las vírgenes a las que sería semejante al reino de los cielos, la iglesia remanente en el tiempo del fin, el tiempo en el que se cumplirían todas las palabras del sermón profético de Jesús. Apocalipsis 10:10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. O sea, ¿qué pueblo fue el que cumplió las palabras de la profecía? El pueblo adventista. Y en ese momento el pueblo adventista salió a recibir al esposo, y empezó el tiempo en el que se cumplirían las palabras del sermón profético de Jesús. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Esa es la verdadera identidad del pueblo adventista. Ahora, ¿y cuál es la misión del pueblo adventista? ¿Cuál es nuestra verdadera misión? Nuestra misión, como le anunciaba la palabra profecía, es profetizar de nuevo. Pero no profetizar lo mismo que profetizar los primeros adventistas, porque no habían entendido las palabras de la profecía. Nosotros tenemos que profetizar predicando la verdad echada por tierra por el hombre pecado, para poner en su lugar a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, en la imagen a la que adora la bestia. Predicando plenamente el mensaje de los tres ángeles, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y ese es el mensaje de Elías, para, como lo hizo Juan el Bautista, prepararle el camino a la segunda venida de Jesús. Esa es nuestra misión. Nuestra misión termina cuando le preparamos el camino a la segunda venida de Jesús, y Jesús ya puede venir. Pero para eso tenemos que hacer varias cosas. Y primero, entender cuál es nuestra misión. Y después, llegar a conocer las palabras de la profecía, como Jesús lo anunció: bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan las palabras de la profecía del Apocalipsis, porque el tiempo está cerca. Entonces, el pueblo adventista es el que tiene que guardar esas palabras para profetizar de nuevo, y tiene que predicar la verdad, como leemos en Apocalipsis 10:11. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez. El pueblo profetizó, le amarró el vientre, pero no había cumplido su misión. Jesús no podía venir, porque tenía que profetizar otra vez. Después de leer y oír las palabras de profecía, tenía que guardarlas sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y como dijo Jesús, y será predicado este evangelio del reino. ¿Por quiénes? Y esa es la misión del pueblo adventista. Y para eso tenía que saber cuál es el evangelio del reino de Dios, el evangelio que no conoce ni predica el ángel de la Odisea. ¿Cuál es el evangelio del reino de Dios? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí llega el fin, y el pueblo adventista habrá completado su misión. Y por eso Jesús dice: por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, porque tendremos que saber cuál es la abominación desoladora.
porque tendríamos que avisarle a todo el mundo que no adore a la abominación, que no adore a la imagen de la bestia. El que le entienda, Jesús nos manda a leer aquí en Daniel 11 y 12. Entonces, los que estén en Judea, los judíos circuncidados del corazón, huyan a los montes, porque ahí habremos completado nuestra misión. Ahora, ¿cuál es la motivación? Porque nuestra lección habla de motivación y preparación para la misión. Como Dios la anunció, nuestra motivación va a ir variando. Inicialmente, debe ser la misma motivación que movió al pueblo adventista a profetizar por primera vez. Debe ser el deseo de prepararle el camino para que Jesús venga a buscarnos. Y luego, como sucedió primero con Jesús y después con los discípulos y con los miembros de la iglesia del desierto, la motivación va a ser distinta. La motivación para cumplir nuestra misión va a ser el amor de Dios, que va a estar morando en nuestros corazones, porque esa es la promesa de Dios. Entonces, cuando tengamos el nombre de Dios escrito en nuestras frentes, todo lo vamos a hacer por amor a Dios y por amor a nuestros hermanos. Esperen que voy a sacarle el sonido a mi celular, o está molestando. Ahí está. Y como dice Elena White, testimonios para la iglesia. Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo como llamó al antiguo Israel para que se destaque como luz en la tierra. Por la poderosa cuña de la verdad, los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero, la ha separado de las iglesias y del mundo, para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. ¿Quién separó de esas iglesias al pueblo adventista? Dios las separó. ¿Cómo? Dándole a comer el librito abierto, para que los que tuvieran amor por la segunda venida y salieran a recibir al esposo formaran el remanente de la iglesia de la Reforma. La ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo. Como los santos oráculos confinados al antiguo Israel son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. Las grandes verdades de la profecía para este tiempo. Pero primero tendríamos que leer, oír y oír las palabras de profecía. Los tres ángeles de Apocalipsis 14, dice Elena, representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos. Cuando entienden plenamente el significado del mensaje de los tres ángeles, salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Cristo declara a los que le siguen: sois la luz del mundo. Y esta es la promesa. El amor que Jesús manifestó por las almas de los hombres en el sacrificio que hizo por su redención impulsará a todos los que le sigan. O sea, los siervos fieles que hagan esta obra, la promesa de Dios, es que el amor que tenía Jesús va a estar en sus corazones. Esta es la promesa. Y esa va a ser la principal motivación, el amor. La misma motivación que tuvo Jesús. Ese amor impulsará a todos los que le sigan. Y como leemos la profecía, Salmos 48, el Mesías, ¿qué pasaría con el Mesías? Se complacería en hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios estaría en medio de su corazón. Sería el primer hombre que tendría la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, que tendría el nombre de Dios escrito en la frente. Y por eso Jesús le dijo a los discípulos, Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y cuando oró para que se cumpliese la promesa del reino de Dios en ellos, al final de su oración intercesora, dijo lo siguiente, Juan 17, 25, 26, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, tu carácter, y lo daré a conocer aún. ¿Para qué? Para que el amor con que me has amado esté en ellos. Para eso vino Jesús. Esa es la promesa del reino de Dios. Y eso es lo que Dios dijo que va a motivar a su pueblo cuando recuperara el conocimiento de la verdad y fuera hecho parte del templo y el reino de Dios. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y esa es la motivación principal. Pero para tener ese amor tenemos que prepararnos. Por eso hay una parte importante.
La motivación va a ser esa, pero ¿cuál es la preparación para cumplir nuestra misión? ¿Cuál es la verdadera preparación? La preparación necesaria para poder cumplir nuestra misión. La misión que Dios nos dio deberíamos cumplirla en 3 etapas, bien definidas, cuyas metas deberían ser alcanzadas en forma sucesiva. Solo de ese modo podríamos alcanzar la preparación necesaria para poder empezar a desarrollar el trabajo de la siguiente etapa. No podemos preparar el camino a la segunda venida sin hacer justamente el trabajo de la primera etapa, ni el de la segunda. Por eso es importante que conozcamos cuál es nuestra misión. Y por supuesto, el príncipe de este mundo quiere impedirlo. En 1844, para ponerlos en el lugar donde él pudiera estar con ellos y guiarlos a recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra por el hombre de pecado, Dios separó al pueblo adventista de las iglesias caídas que habían seguido el camino de la apostasía siguiendo las huellas de Roma y quedaron en manos de Satanás. Fíjense, primero escritos 2.73 y 2.74. Dice Elena, vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, estas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. O sea, pasaron a ser parte del plan divino de Satanás para engañar al mundo entero. Vi que desde que Jesús dejó el lugar santo, el santuario celestial, y entró detrás del segundo velo, las iglesias han estado llenándose de toda inmunda y aborrecible. Y como leímos recién, dice ella, Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo como llamó al antiguo Israel, a él, por la poderosa cuña de la verdad. Dice, la ha separado. ¿De qué? De las iglesias y del mundo, para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. Porque Dios no podía morar en las iglesias caídas, que se habían hecho habitación de demonios. Y había un solo remanente, el pueblo adventista, la única iglesia leal a Jehová. Y, fíjense, esto es importante, mantenerse separados de las iglesias caídas y no unirse a estas mujeres, como lo hizo el pueblo de Israel en Sittim, era la preparación necesaria para que Dios pudiera guiar al pueblo adventista a completar la primera etapa de su misión. Por eso Dios separó al pueblo adventista, para estar con el pueblo adventista y guiarlo, hasta que recuperar el conocimiento de la verdad. Y leemos en Jeremías 33, 2 y 3, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí. ¿A quién? Clama a Jehová. Y Jehová te responderá y te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y como dice Isaías 54, 13, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Esa es la promesa del reino de Dios. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Y en Juan 6, 44 al 45, Jesús, tomando estas palabras, dijo lo siguiente: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahora Jesús nos dice, busquen la puerta estrecha, búsquenme hasta encontrarme. Pero ninguno me va a encontrar si el Padre que me envió no lo guía, y no lo trae. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en las profetas, y serán todos enseñados ¿por quién? Por Jehová. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Porque el que nos guía, el verdadero Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, es ¿quién? Es Jehová, nuestro Dios y Padre. Entonces, ¿cuál era la primera etapa de la misión del pueblo adventista? El pueblo adventista estaba contaminado con los errores heredados de los paganos y los papistas y no conocía ni cuál era el lugar del santuario de Dios, ni cuál era la verdad que habían sido echados por tierra por el hombre pecado. Por eso, el primer trabajo que Dios le dio al pueblo adventista consistía en estudiar diligentemente las Escrituras hasta poder deshacerse de todos los errores heredados de los paganos y los papistas y recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, completando la obra de la reforma empezada por Lutero. Esa era la preparación necesaria para que los lugares asolados pudieran ser edificados. O sea, sin conocer la verdad, sin conocer el Evangelio del Reino de Dios, sin conocer al Dios verdadero y al verdadero Jesús, los lugares asolados no podían ser reedificados. Esto es lo primero que tenía que hacer el pueblo adventista. Vamos a ver en las palabras de la profecía. Daniel 8,
del 10 al 12, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Contra quién? Contra Jesús. Y por él fue quitado el continuo, la obra de Jesús, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. O sea, el templo de Jehová que edificaba Jesús fue echado por tierra. ¿Cómo? Asesinando a todo el pueblo de la iglesia primitiva, que era parte del templo de Dios. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Cuándo se recuperaría el conocimiento de la verdad? ¿Cuándo el pueblo de Dios recuperaría el poder que había perdido? Y Daniel 8:14 lo anuncia, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado, dice nuestra Biblia. Pero la palabra original es hecho derecho, puesto en pie o reedificado, como Dios le mostró a Joai. Porque lo que fue echado por tierra, como el templo de Jerusalén, tiene que ser reedificado para que el pueblo de Dios pueda morar en él. Y eso es lo que Dios le mostró a Joai, que había pasado en 1844. El Papa hizo una brecha en la Santa Ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios. ¿Y después qué pasaría? Los lugares asolados han de ser reedificados. Y por eso Jesús dice: al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios, porque el que edificaría el templo de Jehová en el nuevo pacto sería quien, el Mesías. Y lo tiene que reedificar, pero solo puede reedificarlo si conocemos la verdad. Y dice Jesús que al que venciere, él lo va a hacer columna, columna en el templo de Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, porque está hablando como ¿quién? Como nuestro hermano, como Jesucristo hombre, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, porque el vencedor va a ser parte de la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y por eso Dios le mostró a Joai lo siguiente, dice ella, Primeros Escritos, página 249. Vi que estos que aguardaban no habían sido todavía aprobados como debían serlos, no estaban exentos de errores, porque el pueblo adventista venía de iglesias caídas en las que los lobos habían introducido la comida y la bebida de los borrachos. Habían sembrado la semilla de la cizaña, y el pueblo adventista arrastraba todos sus errores. Y vi la misericordia y bondad que Dios manifestaba al mandar a los habitantes de la tierra una amonestación y mensajes repetidos para inducirles a escudriñar diligentemente su corazón y a estudiar las Escrituras, a fin de que pudieran despojarse de los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas. El pueblo adventista no conocía la verdad, y su primer trabajo era recuperar ese conocimiento. Mediante estos mensajes, Dios ha estado sacando a su pueblo a donde pueda Él obrar en su favor con mayor poder. Por eso le sacó esas iglesias, para que Él pudiera obrar en favor de su pueblo con mayor poder, y donde puedan ellos guardar todos sus mandamientos. Y por eso Elena dice lo siguiente. Esta cita es de Mensajes Selectos, tomo 1, de 1858. Un radiamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. ¿Para qué? Para encontrar la puerta abierta, entrar al reino de Dios, al templo de Dios, y recuperar el poder que tenía la iglesia primitiva. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. Para la preparación. La semilla del reino tendría que ser sembrada en nuestros corazones antes de que Dios pudiera derramar la lluvia temprana que le hiciera germinar. Por eso la preparación necesaria era recuperar el conocimiento de la verdad. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos. O sea, la preparación necesaria para recibir la lluvia temprana y ser hechos parte del templo de Dios y que se produzca el verdadero reavivamiento es recuperar el conocimiento de la verdad, ¿no? Como leemos en Primeros Escritos 135, en la introducción a la gran controversia entre Cristo y Satanás. La predicación y la creencia en el Evangelio primitivo, en la verdad echada por tierra,
irán siempre acompañadas de la misma ayuda espiritual. El mandato dado a los apóstoles pertenecía a la edad cristiana y abarcaba toda la extensión de ellas. Por consiguiente, los dones se perdieron, porque cuando fue echada por tierra la verdad, nadie más fue hecho parte del templo de Dios. Y los dones se perdieron únicamente por causa de la apostasía, y volverán a vivir con el reavivamiento de la fe y prácticas primitivas. Esa es la primera meta, ¿no?, que Dios le dio al pueblo adventista, porque la promesa de Él es bendecirnos, para que el amor que se había en Jesús y después los miembros de la iglesia primitiva también nos guíe a nosotros. Ahora, y esto lo mencionamos porque actualmente algunos de nuestros hermanos creen que las creencias de Jaime White y Urias Smith, publicadas en forma anónima por primera vez en 1872, eran la verdad a la que Dios había guiado al pueblo adventista, especialmente la verdad sobre Dios, que fue cambiada después de la muerte de Elena de White, dicen ellos. Pero es evidente que ese es un error. Cuando nos fijamos en la historia vemos que eso no es verdad. Si esa fuera la verdad, significa que en ese momento habría quedado preparado el camino para el Espíritu de Dios. Pero como podemos ver en las declaraciones de Elena de White, en 1887 aún no había quedado preparado el camino al Espíritu de Dios. Como veremos, esas creencias basadas en 1 Corintios 8:6 y otros versículos de lo que Jesús llama los cadáveres de los dos testigos de nuestras Biblias, estaban contaminadas con los errores recibidos de los paganos y los papistas. Por eso, en 1887, mucho después de esa publicación y después de la muerte de Jaime White, dice Elena, cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, porque todavía no había quedado preparado, vendrá la bendición. Y el mensaje que Dios le mandó al pueblo adventista por medio de Bowers y Jones lo guiaba a ese camino, porque mostraba algunas características del verdadero Jesús que eran contrarias a los que ellos creían. Y por eso fue rechazó ese mensaje por los dirigentes del pueblo adventista. Y como el pueblo de Israel en Cades Barnea se negaron a entrar al reino de Dios. Y finalmente Dios los dejó en el desierto. Pero no vamos a entrar ahí, porque simplemente estamos repasando esto para ver cuál es nuestra misión, ¿no?, y cuál es la preparación necesaria. Y como anunciaban las palabras de profecía, antes de completar nuestro primer trabajo, todas las vírgenes cabecearían, cerrarían sus ojos a la luz de sus lámparas y se dormirían, ¿no? Entonces, por obra del enemigo de Dios, llegaría a estar la condición del ángel de la Odisea, como leemos en Mateo 25:5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Cerraron sus ojos a la luz de sus lámparas. Por esa causa, necesitarían ser despertadas por el clamor de medianoche. Y recién entonces, en el tiempo de la última generación, arreglarían sus lámparas y verían iluminado el camino angosto que deberían recorrer para llegar a la ciudad de Dios. Como dice Elena de White en Conflicto de los Siglos, página 517. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, antes del comienzo del tiempo de angustia, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. ¿Cuándo? En la última generación. ¿Por qué? Porque recién ahí completaríamos nuestro primer trabajo y recuperaríamos el conocimiento de la verdad echada por tierra. Y después empezaría la segunda etapa. Cuando hubiéramos echado por tierra, entonces tendríamos el Evangelio eterno. Empezaríamos a predicar plenamente el mensaje de los tres ángeles y los lugares desolados empezarían a ser reedificados. Después de haberse dormido, por obra del enemigo y sus siervos, los lobos vestidos de ovejas que habrían sembrado la semilla de la cizaña y traído a nuestra iglesia la comida y la bebida de los borrachos, como lo anuncian las palabras de la profecía, especialmente las de Jesús. Sin saberlo y creyéndose ricas, las vírgenes dormidas estarían adorando al sol, a Baal, al dios de la Gran Babilonia, disfrazado de Dios y de Cristo en el tiempo de la apostasía. ¿Estarían adorando a quién? A la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, a las imágenes de Baal a las que adora la bestia religiosa bajo su tradición cristiana. Estaríamos adorando a la imagen de la bestia.
Por eso toda la tierra se habría maravillado en pos de la bestia y estaría adorando al dragón. Ezequiel 8:16, y me llevó al atrio, de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Entonces el templo de Dios, en el santuario del desierto, era el tabernáculo, que tenía el lugar santo y el lugar santísimo. Ese es el lugar del santuario de Dios echado por tierra. ¿Y qué pasaría en este tiempo? Dándole la espalda a la puerta del templo de Dios, los varones ancianos estarían dirigidos hacia el oriente, postrándose en el oriente, estarían adorando al sol, dando la espalda a Jehová y al templo de Jehová. Por eso en Isaías dice entonces, cuando fuéramos apartados, oirás a tus espaldas palabras que diga, este es el camino, andad por él. ¿Dónde está? En el templo de Jehová. El camino angosto está en el templo, no en el atrio, porque en el atrio están los esclavos del pecado, y estaríamos junto a los gentiles en el atrio, y estaríamos adorando a la abominación desoladora, la puerta ancha del camino espacioso que lleva a la perdición. Estaríamos adorando al mismo Dios que la bestia religiosa. Eso es lo que anuncia la palabra profecía. Y por eso Dios tendría que enviarnos al profeta Elías. Entonces, Dios prepararía y nos enviaría al profeta Elías, a siervos fieles, a los que él habría preparado y les habría dado un mensaje, como le mostró a Guillermo Miller en su sueño profético, y Elena dejó ahí la visión de la manada pequeña, la pequeña Grey. Entonces, cuando el hombre de escobilla terminara de preparar a sus mensajeros y los enviara, se escucharía el clamor de medianoche, a siervos fieles que despierten y les den el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos, predicándoles el pleno significado del mensaje de los tres ángeles. O sea, ¿por qué cayó Babilonia? ¿Y cuál es la imagen a la que adora la bestia? Porque esa es la imagen de Baal a la que estaríamos adorando. Y entonces tendríamos que definirnos si adoramos al verdadero Dios, al verdadero Mesías, como dice el mensaje del primer ángel, o adoramos a la imagen de la bestia. Entonces sería un tiempo muy delicado. Y en la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Por qué? Porque veríamos las señales en los tiempos. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, porque sabríamos que la nuestra es la última generación. Y en ese tiempo Dios nos enviaría aquí al profeta Elías, porque esa es la obra de los siervos fieles. Y aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, para que tengamos la fe de los padres en la iglesia, la fe de la iglesia primitiva. No sea que yo venga y hiera la tierra, no el mar, a nosotros con maldición. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, si el Dios de la gran Babilonia, si el dragón, id en pos de él. Y por eso, ahí empieza la verdadera predicación del mensaje del primer ángel, del segundo y del tercero. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que no es el ángel de la Odisea, sino un ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, primero a sus hermanos, porque Dios lo guió a recuperar el conocimiento de la verdad. Y envía a predicar esa verdad primero a sus hermanos, a los moradores de la tierra, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y después a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a quién, a Jehová, porque es el mensaje de Elías, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, no al sol, no al Dios de Babilonia, a Jehová. Al ser despertadas por el clamor de medianoche, escuchar el mensaje de Elías y arreglar sus lámparas, todas las vírgenes empezarían a ver la diferencia entre la verdad y la mentira. Entonces Dios haría con las vírgenes sensatas la misma obra que Jesús hizo con los discípulos, abriéndoles el entendimiento para que comprendiesen las escrituras del Antiguo Testamento que hablaban de él y del Evangelio del Reino de Dios. Para poder diferenciar a la verdad de la mentira, deberíamos llegar a conocer todas estas palabras. Todas las palabras
del Antiguo Testamento que hablan sobre Jesús y el Evangelio del Reino de Dios. Como leemos en Lucas 24, 44 y 45, ahí está el versículo de memoria. Estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y los profetas y los salmos. Entonces les abrí el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y por eso, después de arreglar sus lámparas, guiadas por Dios, las vírgenes sensatas dejarían de adorar a Baal, a la abominación desoladora. Entrarían por la puerta estrecha al lugar santuario de Dios y empezarían a recorrer el camino angosto que las llevaría a la ciudad de Dios. Porque estas vírgenes sensatas estarían haciendo la obra de los siervos fieles, dándoles alimento a tiempo a sus hermanos. Y ahí empezaría a cumplirse la promesa de Dios, lo que le mostró Elena White en su primera visión. Como dice ella, como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. ¿Cuándo podría recorrerla? Cuando hubiera recuperado el conocimiento de la verdad y la verdadera semilla de trigo hubiera sido sembrada en sus corazones. Ahí nacerían de Dios, entrarían al templo de Dios y empezarían a recorrer el camino angosto que lleva a la vida. Alcé los ojos, dice Elena, y vi un sendero recto y angosto, trazado muy por encima del mundo. Porque Jehová dice que como son más altos que los cielos que la tierra, dice, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y ahora el pueblo adventista estaría recorriendo no sus caminos, sino el camino que Dios estableció para que ellos recorrieran. Hay un micrófono abierto, si se fijan y lo cierran. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad. Fíjense que este sendero llega hasta la ciudad de Dios, que se veía en su último extremo. Sigue abierto el micrófono. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Entonces, fíjense, el clamor de medianoche tiene que despertar a las vírgenes y tiene que iluminar el camino a la ciudad de Dios. Tiene que ser predicado el verdadero evangelio al pueblo adventista, para que vean cuál es el camino, cuál es la puerta y cuál es el camino. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Ahora, pero este camino, ¿dónde está? En el templo de Dios, al que le estaban dando las espaldas, porque es el camino nuevo y vivo que Dios nos abrió en el templo y que nos lleva a la presencia de Dios. Porque los esclavos del pecado, cuando se predica el Evangelio y se predica la apertura de la cárcel y que la puerta está abierta para entrar al templo de Dios, si creen que el Cordero de Dios, el verdadero Mesías, cumplió la profecía del altar y que a partir de ese momento ese camino se abrió y que el agua de la fuente está disponible para ser lavados, limpiados y vestidos de vestiduras blancas, entrar por la puerta abierta al templo de Dios, al lugar santuario de Dios, y recibir el Espíritu Santo en la promesa y nacer de Dios, y que a partir de ese momento puede empezar a recorrer el camino angosto, siguiendo las pisadas de Jesús, hasta llegar al final del camino, simbolizado por la mesa de los panes de la proposición de Dios, donde ahí esos panes con levadura que somos nosotros, contaminados por el pecado, vamos a llegar a estar sin levadura, libres de pecado, ungidos con aceite, como Jesús, y reflejando la imagen de Jesús, porque esa es la Nueva Jerusalén, esa es la proposición de Dios. Y los adventistas empezaríamos a recorrer ese camino. Habríamos comprendido la doctrina del santuario, verdaderamente, porque es el Evangelio del Reino de Dios, y Dios habría venido a morar en las vírgenes sensatas que creyeran el Evangelio y lo obedecieran. Y ahí se reproduciría el verdadero reavivamiento de la piedad de la iglesia primitiva. Y habría llegado el tiempo de nuestro pronunciamiento y todos los adventistas empezaríamos a entrar por la puerta estrecha al lugar santuario de Dios o por la puerta ancha a la sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque ahora, al escuchar plenamente la predicación del mensaje de los tres ángeles, sabríamos cuál es el verdadero Jesús y cuál es falso, cuál es la puerta ancha y cuál es la puerta angosta, cuál es el camino espacioso que lleva a la perdición y cuál es el camino angosto. Y todos tomaríamos una decisión consciente, como la de Adán. Y entonces, algunos entraríamos por la puerta estrecha y otros entraríamos por la puerta ancha y empezarían a crecer juntos
el trigo y la cizaña. ¿Por qué? Porque recibiríamos la lluvia que hace germinar la semilla del trigo o la lluvia que hace germinar la semilla de la cizaña. Y nos empezaríamos a convertir en plantas de trigo o en plantas de cizaña. Y si entendemos justamente lo que Jesús anunció, vamos a entender lo que dice Ezequiel 9. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, por en medio de la iglesia de Dios, por la iglesia remanente, por la iglesia adventista, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Por qué? Porque ya ungieron sus ojos con colirio. Ahora ven. ¿Y qué pasa? Al ver esas abominaciones, las vírgenes sensatas, los siervos fieles y prudentes, van a gemir y van a clamar a Dios al ver eso. ¿Por qué? Porque no están preocupados de salvar a sus hermanos, porque saben lo que va a pasar con ellos. Y a nosotros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. Pasen por en medio de la iglesia adventista y maten. Ahora, ¿qué significa matar? Cuando nosotros tomamos una decisión consciente, los espíritus demonios tienen libertad para hacernos parte de su habitación. Si nosotros rechazamos la verdad y seguimos adorando la abominación desoladora, van a dar libertad para hacernos parte de su habitación, parte de la sinagoga de Satanás, y para hacer germinar y crecer en nuestros corazones la semilla de la cizaña, hasta que la planta cizaña tenga espiga con fruto. Por eso empezarían a crecer juntos el trigo y la cizaña. Pero los espíritus demonios no van a poder tocar a quienes, a los que hayan sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y estén recorriendo el camino angosto que lleva a la vida. No van a poder tocar a vírgenes sensatas ni a los siervos fieles. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pues es un tema muy delicado. Porque cuando escuchamos el mensaje de Elías, el mensaje de los 3 ángeles, tenemos que tomar una decisión consciente. Y de esa decisión depende qué vamos a hacer, trigo o cizaña. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del pueblo, del templo. Y es un tema muy delicado, empezando por nuestros ministros y dirigentes. Y como dice Elena White, notemos con cuidado este punto: aquellos que reciben la marca pura de la verdad que el Espíritu Santo estampó en ellos, son los que se angustian y lloran por todas las abominaciones que se cometen. ¿Dónde? En la iglesia, en Jerusalén. Porque Jerusalén es un símbolo de la iglesia. Y la Nueva Jerusalén es un símbolo de la iglesia triunfante. Y como dice ella, especialmente en la hora final de la iglesia, en el tiempo de sellamiento de los 144.000 que adventistas, porque los 144.000 sellados son las primicias de la esposa del Cordero, y son las plantas de trigo del campo del Padre Familia. En el tiempo de sellamiento de los 144.000 que permanecerán sin mancha ante el trono de Dios, sentirán más profundamente los errores del pueblo elegido de Dios. Porque los 144.000 van a ser los primeros panes sin levadura, sin mancha, que van a ser puestos en la mesa de los panes de la proposición como parte de la iglesia triunfante. Pero se van a dar cuenta, van a ver, después de haber ungido sus ojos con colirio, van a ver todas las abominaciones, todas las cosas que se hacen en nuestra iglesia. Y ahí viene el tema, porque es nuestra decisión si queremos ser trigo o cizaña, si vamos a construir nuestra casa sobre la arena o sobre la roca, si vamos a entrar por la puerta estrecha o por la puerta ancha. Como Dios le mostrará a Juan, Primeros Escritos, página 118. Vi luego el tercer ángel, el que nos muestra claramente la diferencia entre el Dios verdadero y la imagen de la bestia. Dijo mi ángel acompañante: su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención, porque al escuchar ese mensaje, todos tendremos que tomar una decisión.
Y va a ser nuestra decisión abrir la puerta al verdadero Jesús o al falso, a los espíritus de demonios. Es nuestra decisión justamente ser trigo o cizaña. Y cuando llegara a la ciudad de Dios, al final del camino angosto, las vírgenes sensatas reflejarían plenamente la imagen de Jesús, tendrían el nombre de Él y de su Padre escrito en sus frentes, y entrarían por las puertas de la ciudad de Dios con el esposo a las bodas, donde Jesús confesaría el nombre de los vencedores, delante de su Padre y sus ángeles, como parte de su esposa, la nueva Jerusalén. Como Jesús lo dijo en Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Por qué le va a tener que borrar el nombre de las vírgenes insensatas del libro de la vida? Y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus santos ángeles y de sus ángeles. Y a los vencedores, dice, yo los voy a hacer columna del templo de mi Dios. No solamente los va a confesar, sino que va a ser hechos columna del templo de Dios. Y nunca más saldrán de allí. ¿Por qué? Pues Satanás ya no los podrá vencer. Y después irán con él a la batalla, recibiendo la lluvia tardía. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, porque van a tener el carácter de Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, porque van a ser parte de la iglesia triunfante, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Ya no son parte de Jerusalén, sino de la Nueva Jerusalén. Y como leemos en Apocalipsis 14:1, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y fíjense, esta es la preparación necesaria para entrar con el esposo a las bodas y estar preparados para recibir la lluvia tardía e ir con el Cordero a la batalla de Armagedón a cumplir la tercera etapa de nuestra misión. La primera preparación, ¿cuál era? Separarnos de las iglesias caídas y clamar a Dios para que Él nos guíe a la verdad. La segunda preparación era conocer justamente la verdad para poder para que la semilla del trigo sea sembrada en nuestros corazones y poder recibir la lluvia temprana y entrar al templo de Dios, al reino de Dios. Y ahora la preparación necesaria para la tercera etapa de nuestra misión es haber recibido el sello de Dios. Y esto tendría que estar diciéndonos nuestra lección. Pero nada de esto aparece en nuestra lección. Porque si esto apareciera en nuestra lección, no estaríamos en la condición del ángel de la Odisea. Pero no aparece en nuestra lección. Y como Jesús dijo, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Y qué pasó? Vino el esposo. Vino como ladrón en la noche. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Las que llegaron al final del camino entraron con él por las puertas de la ciudad de Dios. Y fueron hechos parte de la iglesia triunfante. Fueron puestos en la mesa de los panes de proposición. Y se cerró la puerta. ¿Para quién? Para las otras vírgenes. No para el mundo, para las vírgenes. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Por qué puerta entraron? ¿A qué Jesús adoraron? ¿A qué Dios adoraron? Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y como Dios le mostró a la Juan, los que reciben el sello del Dios vivos y sean protegidos en el tiempo de angustia, porque nosotros somos sellados antes del tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Tienen que tener el nombre de Él y de su Padre escrito en la frente. Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria. Las vírgenes sensatas no la van a descuidar, pero muchos sí. Va a haber muchas vírgenes insensatas, esperando que el tiempo de refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Ya cuántos pisen amparo en el tiempo de angustia. Y es triste esto, cuántos adventistas, dice ella, pisen amparo en el tiempo de angustia. Habían descuidado, ¿qué cosa? La preparación necesaria. Fíjense que el título de nuestra lección es Motivación y Preparación para la Misión. Pero no habla de esto, que tenemos que estar preparados antes del tiempo de angustia. Dice otras cosas.
Habían descuidado la preparación necesaria y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir en la vista de un Dios santo. Vi que nadie podrá participar del refrigerio, o sea, de la lluvia tardía, a menos que haya vencido. Y para vencer tiene que haber recibido la lluvia temprana, después de conocer la verdad. A menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y sobre toda palabra y obras malas. Tiene que ser un pan sin levadura, que haya sido puesto en la mesa de los panes de la proposición. Tiene que ser parte de la esposa del Cordero. Y esa es la condición para estar preparados. Y la puerta de la gracia se cierra, en primer lugar, a las vírgenes insensatas del pueblo adventista. Y en ese momento, en el antitipo de la puesta al sol del día 9 del mes 7 del calendario levítico, les es quitado el continuo. Esa es la causa por la cual Jesús manda a sus siervos fieles a no ir por caminos gentiles, ni entrar en ciudades samaritanos, sino los envía a ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a darles el verdadero alimento a tiempo, hasta que Él venga, como el ladrón de la noche, a buscarlos para ir con Él a la última batalla, la batalla de Armagedón. Y ahí viene la tercera etapa de nuestra misión. Pero ¿quiénes van a estar preparados? Solo las vírgenes sensatas, que tengan el nombre de Dios escrito en la frente. En la tercera y última etapa de nuestra misión, las vírgenes sensatas que se han preparado, haciendo la obra de los siervos fieles, recibirán la lluvia tardía e irán con Jesús a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel en todo el mundo, predicando el evangelio del reino de Dios, hasta que haya una gran multitud del templo de Dios y llegue el fin. Entonces habrá quedado preparado el camino a la segunda venida de Jesús y el pueblo adventista habrá cumplido su misión. Pero hay que prepararse para cumplir nuestra misión. Y como ya lo vimos, son claras las tres etapas. La primera etapa era reparar la brecha hecha por el Papa a la Santa Ley de Dios, recuperar el conocimiento de la verdad, para que la semilla de trigo fuera sembrada en nuestros corazones. Y entonces serían reedificados los lugares asolados por Babilonia. Y al final de este periodo habría 144.000 columnas del templo de Dios, 144.000 adventistas que tendrían el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente. Y los lugares asolados habrían sido reedificados. Y solo ellos estarían preparados para ir con el Cordero a la batalla. Solo ellos podrían recibir la lluvia tardía e ir a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel y predicar el evangelio del reino de Dios en todo el mundo. Pero si no estamos preparados, en ese momento, la cizaña va a ser echada en el horno de fuego. Por eso es importantísimo que este mensaje lo escuche el pueblo adventista, porque no tiene sentido predicar solo al pueblo que está en Babilonia, porque cuando nosotros tengamos que predicarles a ellos, ya habrá pasado todo esto. Y tenemos que predicarles otro mensaje profético, que está por llegar el fin del tiempo de gracia para ellos, para que se preparen, porque ese va a ser el tiempo de su visitación. Y al final de esa predicación va a haber una gran multitud del templo de Dios, que van a estar en la misma condición que las vírgenes sensatas, como leemos en Apocalipsis 19, 6 al 9. Y oí como la voz de una gran multitud, la gran multitud que va a salir de la gran Babilonia, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, gloria a quién, a Jehová, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. ¿Por qué? Porque van a haber sido hechas parte del reino de Dios, del templo de Dios, y Dios se va a estar reinando en ellas. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. O sea, no solamente las primicias están preparadas, el resto de la esposa. La gran multitud, que incluye a todos los gentiles y a los del pueblo de Daniel que se hayan convertido y sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, ¿no? De los que guardan los mandamientos de Dios. Y ellas también, esta gran multitud también va a ser puesta en la mesa de los panes de proposición. Y el ángel me dijo, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero.
a las fiestas, a los tabernáculos, como dice Zacarías 14. ¿Por quién? Por el espíritu de la esposa. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y como dijo Jesús, y será predicado este evangelio del reino. ¿A quién? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y entonces veremos venir a quién? A la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, a la imagen de la bestia, simulando la segunda venida de Jesús, al Dios de las fortalezas, como dice Daniel 11, el Dios de la bestia romana, el Dios de las bestias, el dragón. Y Jesús nos dice entonces, cuando lo vean venir, los que estén en Judea, los que estén circuncidados en corazón, los verdaderos judíos, huyan a los montes. Ya está. Cumplieron su misión. Quedó preparado el camino a la segunda venida de Jesús. Pero antes de que Jesús venga, tienen que caer las 7 últimas plagas. Y esa es la preparación necesaria. O sea, la primera preparación para que Dios nos guíe a toda verdad es que tenemos que estar unidos a Él y separados del mundo y las iglesias caídas. Pero hay adventistas que se unen a esas iglesias ecuménicamente y adoran junto a ellas en sus templos al dragón y enseñan sus doctrinas, su teología, la comida, la bebida y los borrachos. Pero el pueblo de Dios, los que realmente van a estar sellados, van a estar separados, van a clamar a Dios, Dios los va a guiar a toda verdad y van a quedar preparados ¿para qué? Para entrar al reino de Dios y después van a recorrer el camino angosto mientras le dan el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos, hasta llegar a la ciudad de Dios y entrar con el esposo a las bodas. Y cuando llegue el tiempo de angustia, va a llegar porque el pueblo de Dios ya está preparado, los lugares sonados fueron reedificados y Jesús tiene un pueblo, a los llamados elegidos y fieles, que van a ir con él a la batalla de Armagedón. Ahora, Jesús nos mostró cómo buscar y cómo sembrar la semilla del reino. Y esas son las palabras que aparecen en nuestra lección, que usa nuestra lección de la Biblia. Por 3 años y medio Jesús había predicado el Evangelio del Reino de Dios por medio de parábolas simbólicas, y sin parábolas no les hablaba. ¿Para qué? Como las palabras de las profecías que Dios anunció a partir de Isaías en lengua de tartamudos. El significado de estas palabras quedará oculto a los sabios judíos y especialmente a los sabios de Roma, que cambiarían las palabras de la Biblia para reflejar en ellas sus falsas doctrinas. Y de este modo fueran preservadas hasta nuestro tiempo, en el que Dios haría con nosotros la misma obra que Jesús hizo con los discípulos desde el día de su resurrección hasta que ascendió al cielo a la vista de ellos. Fíjense, vamos a leer Mateo 13:34. Todo esto habló por Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Alguien entendió lo que le explicaba Jesús, entendía las parábolas, pero no entendía el significado profético de sus palabras. Y en Marcos 4:11 leemos, y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de los cielos, más a los que están fuera por parábolas todas las cosas. ¿Y qué pasó con los discípulos? Ninguno entendió nada. Estaban igual que los otros, pero Jesús les había prometido que les iba a hacer entender sus palabras. Y en Juan 16:25 leemos lo que les dijo antes de ser entregado. Estas cosas os he hablado en alegorías, por parábolas. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Y entonces van a entender el Evangelio. Antes no lo entenderían. Por esa causa los discípulos no habían comprendido sus palabras y solo las comprendió cuando Jesús les abrió el entendimiento e hizo una clara reforma en su forma de comprender las Escrituras, quitando de sus mentes la levadura de los fariseos, que es el tipo de las creencias del ángel de la Odisea, la riqueza del ángel de la Odisea. Por eso, fíjense, esto es muy importante. ¿A cuántas personas convirtió Jesús en su ministerio de 3 años y medio? A ninguna. Porque ninguna había entendido, ni siquiera sus discípulos habían entendido cuál era el verdadero evangelio. No las había entendido. Y cuando resucitó, ascendió a su Padre, llevó las primicias y volvió, primero se encontró con los discípulos en el camino de Maús y después en el aposento alto. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer
todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué tenemos que creer? Todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, se les declaraba en todas las escrituras, ¿no?, del Antiguo Testamento, las únicas que existían, lo que de él decían. Porque el verdadero Jesús es el que cumple con todo lo que dicen la ley de Moisés, los salmos y los profetas sobre el Mesías, y el falso no. Entonces, para poder encontrar la puerta estrecha, la puerta abierta, ¿qué tenemos que hacer? Comenzando de Moisés, siguiendo por todos los profetas, tenemos que encontrar en todas las escrituras lo que dicen de Jesús. Y Jesús que cumple todo esto es el Jesús verdadero. Y después le dijo a los discípulos, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y eso es lo que tendríamos que hacer nosotros. Una vez ungidos nuestros ojos con lirio, tenemos que arreglar nuestras lámparas y comprender estas palabras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Yo la voy a enviar. Porque vamos a ver por qué esa promesa fue hecha al Mesías. Y él la enviaría. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Porque sin ese poder no podían ser sus testigos, sin haber nacido de Dios. No podían predicar el evangelio del reino de Dios sin ser parte del reino de Dios. Y en Hechos 1, 3 al 5, Lucas sigue relatando. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahí sí les explicó claramente. Y ellos entendieron lo que no entendían. Ahí Jesús sembró la semilla del reino en sus corazones. Recién ahí. Y recién ahí ellos se convirtieron. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. De ese modo, Jesús sembró en sus corazones la semilla del reino, la semilla de trigo, las palabras del Evangelio del reino de Dios, y los dejó preparados para recibir la lluvia temprana, la promesa del Padre que habían oído a Jesús, la lluvia que haría germinar en sus corazones la semilla del reino, la semilla de trigo, y les daría poder para ir a darles el alimento a tiempo a sus hermanos, como sucedió en Pentecostés del año 31. Por eso Jesús le dijo en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y en Hechos 2 encontramos el sermón de Pedro a sus hermanos judíos, que se habían reunido en Jerusalén para festejar la fiesta solemne de Pentecostés. Y podemos ver que Pedro, como lo harían todos los apóstoles, seguía el ejemplo de Jesús al predicar. Les mostraba a sus hermanos judíos lo que decían las Escrituras sobre el Mesías y sobre el reino de Dios. Y vamos a leer Hechos 2:5 en adelante. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué? Porque los judíos tenían que peregrinar a Jerusalén en 3 fiestas. La Pascua y panes y levadura, después en Pentecostés y finalmente en la fiesta de los tabernáculos. Eran las 3 fiestas solemnes en las cuales tenían que ir a Jerusalén. Y ahí estaban todos los judíos de todas las naciones. Y este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Había un montón de naciones, como después cuentan, partos, medos, elamitas, de todos lugares, y cada uno le oía hablar. Pedro hablaba, o los discípulos hablaban, y cada uno
le oía hablar en su propia lengua. Pero Pedro, Juan, los discípulos hablaban en su idioma normalmente. ¿Y quién hacía que ellos escucharan en su propia lengua? Dios hacía eso, ese milagro. Porque Pedro hablaba en un idioma y Dios hacía que el que tenía otro idioma nativo lo escuchara en su propio idioma. Porque es lo que va a hacer en el tiempo al fin, cuando tengamos que predicar el Evangelio, en lugares donde hablan idiomas que nosotros no conocemos. Dios va a hacer la misma obra. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo hablan perfectamente nuestra lengua? Pero no la hablaban. Era Dios el que les hacía oír en su propia lengua. Entonces Pedro, ahí viene el sermón de Pedro, versículo 14, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, a las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y ahora empieza a mostrar lo que dice la profecía, empezando por Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. O sea, está aplicando qué pasa con nosotros. Esto pasa. Porque con la lluvia temprana se cumplió la profecía de Joel, del mismo modo que se va a cumplir en nuestro tiempo. Y llega a Joel 2:32 diciéndole, todo aquel que invocare el nombre de quién, de Jehová, será salvo. Porque, como lo diría después, no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, porque no las hizo Jesús. Como él decía, el Padre que mora en mí, él hace las obras. Yo soy parte del templo de Dios, él era la piedra del ángulo del templo de Jehová, el primer hombre que era parte del templo de Jehová en el nuevo pacto. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto en los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, ya ahora cita las palabras de David, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, en la tumba, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y ahora sigue Pedro. Varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, fíjense, David profetizó. Después de que Dios le anunció la venida del Mesías, le mostró muchas cosas y él escribió los salmos. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, por decía que el Mesías provendría de sus entrañas, levantaría, jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que sentase en tu trono, bien todo lo antes, habló de la resurrección de Cristo, porque Dios le mostró lo que pasaría con su Hijo, que su alma no fue dejada en el Hades, en la tumba, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, porque la promesa de quién era? Era el Mesías, a Jesús. Porque Él ganó justamente por su muerte y por haber cumplido el pacto y haber sido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ganó justamente
la recompensa que Dios le había ofrecido, la promesa del Espíritu Santo, para que él bautice con el Espíritu Santo. Y entonces Pedro dice, y Jesús ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, y ahora cita el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Reconocieron, nosotros lo matamos y ahora ¿qué hacemos? ¿Por qué? Porque ellos habían ido justamente en la Pascua, y los mismos que en la Pascua habían gritado que había ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua y de los panes y levadura, y que habían gritado, crucifícale, crucifícale. Ahora les dicen a Pedro y a los discípulos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bautícese en nombre de quién? El nombre de Jesucristo, pero el verdadero nombre es Jesús, el nombre de Jehová, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Porque esa es la voluntad de Dios, porque ese es el plan de redención. Y ahora la puerta de la casa de Dios estaba abierta, y estaba llamando a cada uno de sus hijos para que entraran y se reconciliaran con Él. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación, porque iba a llegar el fin para ellos también. Por eso Jesús les mandaba a los discípulos a darles el alimento a tiempos hermanos, y a no ir por caminos gentiles, ni entrar a aldeas samaritanos. Después, en el año 34, llamó a Pablo y lo mandó a predicar a los gentiles, pero a los discípulos les mandó a ir a buscar primero las ovejas perdidas en la casa de Israel. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que recibieron su palabra, que habían gritado, crucifícale, crucifícale, se arrepintieron, fueron perdonados y fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, que ahora eran parte del templo de Dios, el nuevo pacto. Como vemos, la promesa del Espíritu Santo la recibió Jesús, porque es parte del pacto de Dios con el Mesías, con Cristo. Y como lo había anunciado Juan, era Jesús el que los bautizaba con el Espíritu Santo de la promesa del Padre. Como leemos en Mateo 3, 1 al 11. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos que clama en el desierto, preparad el camino, ¿a quién? Preparad el camino a Jehová. Enderezad, calzad la soledad, ¿a quién? A nuestro Dios. Y dice Juan, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Yo los bautizo en agua para arrepentimiento. Y ese bautismo es un símbolo de ¿qué? De la fuente que está fuera del templo, para lavar y para a los arrepentidos. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él va a hacer que entren al templo de Dios, que nazcan de Dios. Y como leemos en Isaías 43, vos que clama el desierto, preparad camino, ¿a quién? A Jehová. Fíjense, cuando Juan decía, yo soy la voz que clama el desierto, y le prepara el camino, ¿a quién? A Jehová. Porque él sabía quién era el Mesías, quién era Jehová. Preparad camino a Jehová, enderezad, calzad la soledad, a nuestro Dios. Con estas palabras Juan daba testimonio que él le preparó el camino a Jehová, indicaba que Jesús es Jehová el Señor. Como le explica Pablo, este es el misterio de la piedad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué Dios? El único Dios verdadero, Jehová. Ahora, ellos tenían poder para ser testigos porque, como había sucedido con Jesús, Dios estaba morando en ellos y por medio de ellos estaba llamando a sus hermanos a reconciliarse con Él, como leemos en 2 de Corintios 5, 17 al 21.
De modo que si alguno está en Cristo, si alguno está unido a la vida verdadera, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por quién? Por el labrador, por su Padre. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque Dios estaba ¿dónde? Estaba morando en Jesús. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, ¿qué cosa? La palabra de la reconciliación. Y ahora, ¿quién estaba morando en los discípulos? Su Dios y Padre. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué estaba haciendo Dios en ellos? Los había hecho nacer de nuevo de él y los estaba transformando a imagen de Jesús, para cumplir la promesa del pacto con el Mesías, para que él viera linaje, para que viera el fruto de la aflicción de su alma, a sus hermanos, los nuevos hijos de Dios, y quedara satisfecho. Y lo estaba haciendo escribiendo su ley en sus mentes y sus corazones, derramando su amor en sus corazones. ¿Para qué? Como Jesús llegara a tener su nombre escrito en sus frentes. Como leemos en Juan 1, 10 al 13. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea, ¿quién era Jesús? Era Jehová, era el Creador, era nuestro Dios, como dice Isaías 9:6, el Dios fuerte, el Padre eterno. Pero el mundo no le conoció, no entendieron el Evangelio. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen que él es Jehová el Señor, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y como dice Pablo en Romanos 5, 1 y 5, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, porque es la puerta en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, en la esperanza de los panes sin levadura, que reflejen plenamente, justamente, la imagen de Jesús, y tenga el nombre de Dios escrito en la frente, y ya no tengan mancha de pecado. Y la esperanza no avergüenza, dice Pablo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque el amor de Dios es la ley de Dios, es lo que guía a Dios. Y como dice Pablo en Romanos 8:28 al 30, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Porque la obra que Dios hizo en Jesús es la que iba a hacer con sus hermanos, con todos los que siguiesen sus pisadas el camino angosto, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Porque ¿cómo nos predestinó Dios? Escribiendo nuestro nombre en el libro de vida desde antes de la fundación del mundo. Y a estos también llamó, porque Dios es el que nos llama. Y a los que llamó, a estos también justificó, porque el que nos justifica es nuestro Dios. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Está diciendo que los estaba transformando a imagen de Jesús. Y como lo relata Lucas, el fruto de la obra de Dios en ellos se vio inmediatamente en la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia, a la cual en un día se habían añadido 3.000 personas. Como leemos en Lucas 2, Hechos 2, 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, porque ¿a dónde iban? Al templo donde iban antes, porque no había cambiado la religión de ellos. Seguían siendo judíos, iban al mismo templo. ¿A qué? A darle alimento a tiempo a sus hermanos.
Y perseverando unánimes cada día en el templo, y los que estaban después en otras ciudades iban a la sinagoga, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Tenían un edificio al que llamar a iglesia? No. El templo de ellos era el templo de Jerusalén, y en las otras ciudades era la sinagoga, porque los cristianos iban a la sinagoga o al templo de Jerusalén. No tenían un templo aparte. Iban al templo de Dios en cada lugar a darles el alimento a tiempo a sus hermanos. Y esto es lo que se volvería a ver en nuestro tiempo y en nuestro medio cuando recuperáramos el conocimiento de la verdad echada por tierra, cuando completáramos nuestro primer trabajo, cuando encontráramos la puerta abierta y se empezara a escuchar el clamor de medianoche. Como leemos en Apocalipsis 3, 7 y 8, el mensaje al ángel de Filadelfia. Y ahí está la promesa de Dios. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, al ángel de la iglesia de Reforma, cuyo remanente es la iglesia adventista. Esto dice el santo, el verdadero, porque en este tiempo estaría el falso, el que tiene la llave de David, porque el falso le dio la llave de su reino a quién? Del cielo y del infierno al Papa, pero ese es Satanás. El que abre ninguno cierra y cierra ninguno abre, pero el falso le dio autoridad para atar y desatar al Papa. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. La puerta del templo de Dios está abierta y tenés que buscarla y encontrarla. Porque aunque tienes poca fuerza, porque no tenía el poder de la iglesia primitiva, porque no había entrado por esa puerta, no la conocía, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y esa puerta es la que anuncia la profecía, por ejemplo, el Salmo 118, 19 al 23. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a quién, a Jehová. Esta es puerta de Jehová. Por esta puerta se entra al templo de Jehová, a la presencia de Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Porque Jesús es la puerta y es la piedra del ángulo. Como él dijo en Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Y a dónde va a entrar? Al templo de Jehová, a la presencia de Jehová. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie viene a Jehová, sino por mí. Y como dice Elena White, Testimonio para los Ministros, páginas 106 y 107, nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esta condición. Él ha dicho, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Qué necesitamos para poder entrar por esa puerta? Completar nuestro primer trabajo, saber cuál es la puerta estrecha. Y eso empezarían a saberlo todas las vírgenes del clamor de medianoche. Aun cuando, dice Elena, nuestros hombres prominentes rechacen la luz y la verdad, aun cuando todos nuestros dirigentes estén en apostasía, esa puerta permanecerá aún abierta. El Señor suscitará a hombres que den a nuestro pueblo el mensaje para este tiempo. Va a haber siervos fieles que hagan la obra de Elías. Va a haber siervos fieles que despierten a sus hermanos. La palabra de Dios se va a cumplir. Y todos los siervos fieles van a tener que hacer la misma obra. Y el título de la próxima lección es Misión en favor del prójimo. Y esta es la obra que harán los siervos fieles en favor de todos sus hermanos, por amor a Dios y por amor a sus hermanos, predicándoles el mensaje de Elías, mostrándoles cuál es la puerta estrecha y cuál es el camino angosto que lleva a la vida. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de la próxima lección, mostrar la diferencia entre el verdadero Dios y el verdadero Jesús con el falso, ¿no? La falsa puerta, para que nosotros podamos ver claramente la diferencia y podamos entender cuáles son las promesas de Dios y cuál es el evangelio del reino de Dios, para que la semilla de trigo sea sembrada en nuestros corazones, porque esa es la misión de los siervos fieles. Y después de eso,
la responsabilidad va a ser nuestra, porque cada uno de nosotros va a decidir si va a entrar por la puerta estrecha o por la puerta ancha, porque este es el tiempo más delicado de nuestras vidas. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad, y que tengan un bendecido sábado.